Está enfermo, tiene un problema grave en el ojo ocular. Sí. Se abre la sesión. Ilustrísimo señor secretario general de honor de esta Real Academia de Ciencias, Artes y Letras de San Dionisio. Excelentísimas e ilustrísimos señores académicos, representantes del campus universitario en Jerez de la Universidad de Cádiz, representantes de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas Williams & Humbert, Bodegas Ximénez Espínola, Covijerez, amigos de la Academia, señoras y señores, queridos amigos. Bienvenidos todos a la primera mesa redonda de las 3 programadas para el presente curso 2022-2023, en el que, recuerdo, cumplimos los 75 años de vida académica desde nuestra fundación en 1948. Para ello traemos un tema de candente actualidad: la restauración de las fachadas de la iglesia parroquial de San Dionisio de Areopagita, proyecto de conservación y mantenimiento. Y digo candente porque esta restauración la estamos siguiendo los jerezanos en vivo y en directo, especialmente los que, como en nuestro caso, tenemos la sede a 50 metros de nuestra querida parroquia de San Dionisio, protector y guardián de nuestra academia, como recoge su título fundacional. Intervendrán en la mesa don Fernando López Vargas Machuca, historiador, don Miguel Ángel López Barba, arquitecto, don Agustín Pinacalle, restaurador, doña Raquel Utrera Burgal, arqueóloga, y nuestro vicepresidente de Letras, ilustrísimo señor don Francisco Antonio García Romero, que moderará el debate. Para comentar el desarrollo de la mesa redonda y presentación de los ponentes, cedo la palabra a nuestro vicepresidente de Letras, que tiene la palabra. Con la venia, señor presidente, colegas de la Academia, compañeros del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, amigos todos, en definitiva. Hace un tiempo pensamos también con algún compañero del Centro de Estudios al respecto de que esta magnífica restauración que hoy nos van a presentar los miembros del equipo del San Dionisio, pues merecía un acto público para dar a conocer lo que a los profanos se nos escapa, que es casi todo, muchas veces, ¿verdad? Entonces, ustedes van a perdonar hoy este acto que en su formato es nuevo, pero puesto que necesitábamos una proyección donde se plasmara lo que los profesionales van a decir para que todos lo entendamos mejor, vamos a hacerlo de una manera distinta. Aquí el moderador se va a limitar a presentar someramente a los participantes porque son sobradamente conocidos y con posterioridad van a subir los profesionales a explicarnos perfectamente tras una pequeña introducción histórica del profesor Vargas Machuca. Cuando nos planteamos este acto, pensamos que aparte de quienes han trabajado y que nos van a exponer su trabajo, precisamente, pues necesitábamos eso, unas líneas introductorias, porque aunque queremos saber mucho de San Dionisio y de todo lo que conlleva este templo, pues necesitábamos a alguien que nos hiciera más expedito el camino. Y no hay ninguna duda, todos coincidimos en que el profesor Fernando López Vargas Machuca era el más indicado, porque por sus libros, por sus investigaciones, por sus artículos, es sin duda la voz más autorizada para hablarnos del templo de San Dionisio, a quien ha dedicado 2 libros concretos, específicos, y por supuesto al arte mudéjar jerezano. Creo que no hace falta presentar aquí a Fernando, y pues me limito a decirles que ayer, precisamente, aparte de todos sus conocimientos sobre historia del arte, tuve ocasión de escucharle una magnífica disertación sobre Hildegarda de Bingen, aprovechando que mañana es el Día de la Mujer, ¿verdad? Pues ahí tenemos cómo él se dedicó a
subrayar una mujer absolutamente adelantada a su tiempo, que era conocedora de prácticamente todo, de la poesía, de la ciencia, de la medicina, de la naturopatía, y quedábamos en eso, ¿verdad, Fernando? Y, por supuesto, de la música, de la que López Vargas Machuca es un verdadero experto. Por otra parte, el equipo técnico que hoy nos va a hablar está formado también por Delia Villaverde Montero, por Belén de la Cuadra, el propio Miguel Ángel López Barba como arquitectos, junto a Manuel Aranda Agar y Ernesto Rodríguez Parra como arquitectos técnicos. Ellos han trabajado en numerosas intervenciones sobre edificios catalogados como BIC, así como en diversas rehabilitaciones de edificios históricos en la provincia de Cádiz. De este modo, destacan sus trabajos en la Cartuja de Jerez, en el Seminario Diocesano, en la Torre de la Catedral, la fachada de la Iglesia de San Lucas o la sacristía de San Mateo de Jerez de la Frontera. En esta ocasión, el equipo se convierte en multidisciplinar, al reunir también la aportación de la arqueóloga Raquel Utrera Burgal y el restaurador, buen amigo Agustín Pinacalle, también miembro del Centro de Estudios como Miguel Ángel. Por su parte, Raquel Utrera Burgal es arqueóloga, licenciada en Historia por la Universidad de Cádiz y ha trabajado en numerosas intervenciones arqueológicas, así como en otras de apoyo a la restauración de edificios históricos en la provincia. De este modo, destacan los trabajos en el Castillo de Jimena de la Frontera, el Castillo de San Romualdo de San Fernando, el Castillo de Guzmán el Bueno en Tarifa o la Capilla del Sagrario de la Iglesia de San Mateo en Jerez de la Frontera. Agustín Pinacalle, por su parte, conservador-restaurador, es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, con diploma de estudios avanzados en Escultura e Historia de las Artes Plásticas. En el campo de la actuación sobre edificios históricos ha participado en diferentes obras de la provincia de Cádiz y Sevilla. En Jerez ha intervenido en el Palacio de Bertemati, Capilla Sacramental de la Parroquia de San Mateo y la Capilla de la Jura en la Iglesia de San Juan de los Caballeros, y hace pocos meses teníamos ocasión de escucharlo en su restauración del cuadro de la Virgen de la Estrella en San Marcos, que todos podemos disfrutar ahora de una manera muy especial. Con esto acaba mi intervención. Muchas gracias, ilustrísimo señor vicepresidente. Gracias por tan detallada presentación de los intervinientes. Y voy a ceder la palabra a don Fernando López Vargas Machuca, historiador, que nos va a hacer una introducción histórica a nuestra querida Iglesia de San Dionisio. Tiene la palabra. Hola, Benia. Muchísimas gracias a la Academia por esta invitación que me hace ilusión. Ahora sí, pues decía que muchas gracias a la Academia por esta invitación que me llena de ilusión, pero también quiero dejar claro que yo aquí no soy nadie. Los protagonistas del acto son el equipo que de manera magnífica ha intervenido en la Iglesia de San Dionisio. Yo nada tengo que ver con ese proceso, yo soy un mero invitado para hacer una introducción. Y bueno, aunque Paco Antonio diga que yo soy la voz más indicada, pues no estoy del todo de acuerdo. Hay otras personas que afortunadamente han trabajado bastante y muy bien sobre la historia y el arte de San Dionisio. Yo soy uno más y bueno, ciertamente agradezco la invitación. Muchas gracias. Yo aquí pues en 10 minutillos, 12 minutillos me voy a limitar a lanzar algunas ideas. San Dionisio es una de las dos obras de arte jerezanas que han pasado a formar parte del corpus de obras artísticas importantes en España. La otra obra es, evidentemente, el retablo mayor de San Miguel. Y sí, San Dionisio tiene relevancia nacional. En gran medida se debe a sus propios valores, pero también a que ha habido un historiador que lo ha reivindicado. Igual que en el caso del retablo mayor de San Miguel, pues debemos mucho al trabajo que hizo en su momento don José Hernández Díaz, que hace décadas pues fue el máximo especialista en Martínez Montañés. En el caso de la iglesia que tenemos aquí al lado, pues fue don Diego Angulo. Angulo es uno de los 2-3 más importantes historiadores del arte que ha tenido nunca España, y cuando era jovencito, en el año 32, publicó un libro llamado Arquitectura Mudéjar Sevillana de los siglos XIII, XIV y XV, en el que le dedicó un apartado especial a San Dionisio
y otro apartado especial a la Torre de la Atalaya. De tal manera que, como ha sido un libro muy leído, pues toda la bibliografía sobre el arte mudéjar español ha tenido en cuenta a San Dionisio. Pero, insisto, no solo es porque Angulo lo integrara en su libro, sino también porque efectivamente San Dionisio tiene unos valores interesantes, que es el carácter prolijo y muy fantasioso de la decoración mudéjar. Aspecto que quizá ha terminado siendo dañino para San Dionisio. Y de eso es de lo que me toca hablar ahora, de las intervenciones que sufrió la Iglesia. Miren, ya en el siglo XVI la Iglesia estaba en mal estado. Concretamente, el ábside del lado de la epístola, es decir, donde está hoy la Virgen del Mayor Dolor, magnífica dolorosa, estaba agrietándose. Y hubo que hacer una intervención de urgencia porque estaba afectando a la capilla donde hoy está el sagrario, la actual capilla sacramental, que fue en su momento capilla de San Martín. Y luego, a partir de los años 1730, se hizo una gran reforma a cargo de Ignacio Díaz, barroca, que recubrió todo el interior del edificio y que se supone que también consolidó aquellos elementos que estaban en precario. Aún así, en el año 1868, las cosas estaban tan mal que se plantea una gran reforma. Pero claro, en el año 68, ¿qué pasa en España? Estamos en la Revolución La Gloriosa, ¿verdad? Viva España con honra, que comenzó aquí en Cádiz. Y las circunstancias políticas, pues evidentemente no eran las más propicias para realizar esa intervención. Afortunadamente no destruyeron la iglesia, como sí se destruyó por esas fechas la iglesia de San Miguel de Sevilla, que es una de las grandes obras medievales de la ciudad. Pero esta quedó en barbecho. Y quedó en barbecho hasta un personaje que todos ustedes conocen, muy querido en Jerez, que es el padre don Luis Bellido. Perdonen que lo nombre por su apodo, el cura bicicleta. Todo el mundo lo conocemos así, ¿verdad? Que en el año 1953 logró encontrar presupuesto para reparar una iglesia que necesariamente había que reparar. La intervención era ineludible. Y esa intervención la comenzó el arquitecto municipal, don Fernando de la Cuadra. A partir del año 1964 la retoma don Rafael Manzano, académico de esta corporación, y las obras pues terminan en fechas no muy lejanas, en 1976. Y esta intervención, con todo derecho del mundo, tiene que ser amada y odiada. ¿Por qué amada y odiada? Amada porque al realizar este proceso aparecen unos pilares medievales que no tienen parangón ninguno en toda la arquitectura medieval europea. San Dionisio es un unicum. Efectivamente es una iglesia medieval de 3 naves con elementos decorativos mudéjares que podemos encontrar en otros edificios. Pero esos pilares no existen en ningún sitio. No hay paralelo alguno conocido en ningún lugar, ni en mezquitas ni en iglesias. Lo cual demuestra la creatividad del taller que trabaja en Jerez entre final del siglo XIV y los años 60 del siglo XV. Y eso fue una revelación. Además apareció, lo veremos luego en las diapositivas, una puerta antigua, gótica, que don Luis Bellido pues muy orgullosamente mostró al público. Veremos una fotografía muy interesante, muy divertida también. Y bueno, pues eso fue una revelación bastante relevante, como lo fue también la aparición de las bóvedas góticas del ábside del lado del Evangelio, donde está el retablo de San Cayetano, que hoy pertenece al Cristo del Ecceomo, al Señor del Ecceomo. Bien, todo eso nos abrió los ojos e hizo que después, a partir del año concretamente 79, San Dionisio adquiriera nuevo vigor en la historiografía gracias al estudio de Rafael Comes Ramos, profesor de la Universidad de Sevilla, y luego un poco más tarde, en el año 81, del arqueólogo Basilio Pavón, que reivindicaron la originalidad de esos pilares y cómo las circunstancias tan sorprendentes de la Torre de la Atalaya, que es propiedad municipal, se repiten en el interior de la iglesia, lo que nos habla de la misma obra, del mismo taller. A partir de ahí, bueno, pues hemos podido profundizar en esto y en este caso, pues sí, reivindico que fui yo el que lo hice, pues logramos establecer una nueva cronología para la iglesia, distinguiendo entre 2 obras medievales distintas. Una primera totalmente gótica, la que corresponde a la portada aparecida,
y a la que corresponde también el ábside del lado del Evangelio. Y otra obra posterior de los años 30-40 del siglo XV, ya gótico-mudéjar, es decir, con la aparición de elementos formales del mundo islámico, que no sustituiría, sino que se insertaría en la obra anterior. Por tanto, mucho para amar la aparición de un templo sin parangón. La parte negativa. La parte negativa es que la intervención no responde a los criterios que hoy comúnmente se siguen y que nos parecen los más acertados. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, porque se realizó lo que se llama una restauración en estilo, que como nos explicará luego seguro que de manera magnífica Miguel Ángel, pues es algo que debe mucho a Viollet le Duc, un arquitecto francés que reivindicó en su momento el gótico y que consideraba que había ideales en las obras arquitectónicas, ¿no? Cuando esto en absoluto es así. De hecho, la catedral gótica por excelencia, que es la de Chartres, perdónenme mi pésima pronunciación del francés, Chartres, tiene un pórtico real que es de una iglesia anterior y dos torres que son completamente disímiles en la fachada. No hubo iglesias perfectas. Desde luego Notre Dame de París tampoco fue perfecta, pero Viollet le Duc se empeñó en que lo tenía que ser. Y dijo, si se ha perdido lo reconstruyo y si nunca lo hubo también lo hago. Bueno, pues justamente eso es lo que se hizo en San Dionisio. No solamente se sacaron a la luz los elementos escondidos, sino que además se recrearon elementos que nunca estuvieron, pero que se pensaba que convenía que estuvieran ahí, para homogeneizar a San Dionisio con otras obras. Por ejemplo, la portada lateral que apareció, que veremos luego en fotografía, apareció sin el gablete triangular que está encima. Y sin embargo, dijeron, bueno, como lo tiene la portada principal, pues se lo ponemos, para hacerlo más homogéneo. Como no hay en San Dionisio dientes de sierra, que es un motivo decorativo en zigzag que aparece en muchos otros templos jerezanos y que deriva del primer gótico inglés, bueno, pues vamos a ponérselos. Y pusieron unos dientes de sierra muy bonitos en la capilla hoy sacramental, alrededor de los dos ángeles que hizo Paco Pinto. Bueno, y como en este lado no tenemos ninguna ventana, pues abrimos una ventana bífora con decoración de angrelados y tal, todo mudéjar, imitando otras ventanas que hay en el templo. Por tanto, se falsificó el edificio, no ya reconstruyendo, sino inventando lo que nunca estuvo, para que tuviera más apariencia mudéjar. Y eso nos lleva a la segunda cuestión, el segundo error, que es considerar al mudéjar más interesante que otros estilos. No me voy a enrollar ahora sobre por qué el mudéjar ha sido tan bien considerado por la historiografía, tanto por la historiografía de derechas como la de izquierdas, en ambos casos por motivos políticos, es una cosa muy curiosa. Lo cierto es que cuando San Dionisio se interviene en los años 60 y 70, hay un auténtico boom del mudéjar. Se quiere que todo sea mudéjar. De tal manera que esas recreaciones en estilo se hacen precisamente por el deseo de mudéjarizar el edificio más de lo que ya era. Pero eso lleva a la mayor, lo siento, tengo que decir la palabra barbaridad. No bastaba con descubrir e inventar cosas. Había que hacer cosas, había que tirar lo que no era mudéjar. Y se tiró casi toda la obra barroca. Una obra que a lo mejor no era especialmente brillante, no era una obra maestra absoluta, pero que sí era un interior barroco de una gran calidad. Y eso fue una gran pérdida para el patrimonio jerezano. No solo eso, sino que desaparecieron misteriosamente retablos, concretamente un retablo de Ánima, si no recuerdo mal, aquí creo que está José Manuel Moreno Arana, que no lo puede confirmar, del que se conservan fotografías y que misteriosamente pues no se ha vuelto a saber de él, no se sabe dónde está. Y claro, aunque se hicieron fotografías, se hicieron algunas fotografías, se conservan algunas fotografías, el interior barroco desapareció para siempre. Curiosamente, nuestro barroco y el mudéjar tienen algo en común: la importancia de la piel de la arquitectura. Miren ustedes, nosotros somos romanos, venimos del mundo greco-romano y tenemos un concepto de la arquitectura que debe mucho al mundo griego, a saber, la arquitectura ante todo, o mejor dicho, la belleza ante todo reside en la proporción, en el juego de espacios, volúmenes y números. Los templos griegos funcionan así, estaban pintados ciertamente, pero la decoración pictórica era algo secundario.
se puede extremar esa idea hasta llegar, por ejemplo, al Escorial, una obra maestra absoluta de la arquitectura basada en volúmenes y proporciones. Pero hay otra arquitectura que no funciona así. Una arquitectura en la cual la piel no es un adjetivo que se puede eliminar y modificar sin que el sustantivo se vea afectado. La piel puede ser parte del sustantivo. Y eso ocurre en el mudéjar, porque el arte islámico tiene como elemento definitorio la decoración. Y el mudéjar también. Si eliminamos el revestimiento de pintura, de azulejería, de yesería, etc., no estamos viendo la verdadera esencia de ese arte mudéjar. Y en el barroco, si eliminamos la piel, estamos eliminando seguramente la esencia. Sí, vale, Bernini, sobre todo Borromini, jugaron con las plantas alabeadas y jugaron con el sentido de los volúmenes y todo eso, por supuesto. Son grandísimos genios del barroco italiano. O Guarino o Guarini en Turín, sí, de acuerdo. Pero en España, el barroco que tenemos es un barroco fundamentalmente de revestimiento. De tal manera que, dentro de lo posible, teníamos que conservar esa piel. Porque la piel, insisto, no es adjetiva, es sustantiva, es definitoria. De tal manera que cuando San Dionisio llega a un nuevo esplendor, que es ahora, gracias a la labor de una persona formidable que es el párroco don Luis López Cuervo, que no está aquí, me acaban de decir que por una enfermedad, le mandamos desde aquí un muy afectuoso saludo y abrazo. Don Luis López Cuervo ha tenido la plena conciencia del valor de su templo, y ha realizado una labor absolutamente formidable. Y por si fuera poco, se ha encontrado ahora un mecenas que se ha encargado de limpiar y de decentar la fachada. Y por si fuera poco, triple lotería, se ha encontrado con un equipo que de manera formidable, con una sensatez absolutamente fuera de lo común, ha realizado un trabajo de limpieza. No voy a utilizar la palabra restauración, porque sé que a Agustín Pina no le gusta. Vamos a utilizar de una intervención absolutamente formidable en la que justamente el valor es respetar la piel del edificio y cómo esa piel dialoga con el resto del patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad. Y para eso precisamente van a hablar los protagonistas de esa velada. Muchas gracias a ustedes por su atención y a la Academia por invitarme. Muchas gracias, profesor, por tan detallada intervención que merecería quizás una conferencia. Habrá que pensarlo porque la verdad que intuyo una gran formación que no ha salido todavía a relucir. Bien, a continuación voy a ceder la palabra a don Miguel Ángel López Barba, arquitecto, para que inicie el proceso de documentación a través de imágenes del Templo de San Dionisio. Tiene la palabra. Con la venia. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimos señores académicos, compañeros del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, señoras y señores. Queremos empezar agradeciendo a la Academia de San Dionisio su invitación para explicar esta actuación que recientemente hemos llevado a cabo y a don Juan Salido por su presentación. Y a todos vosotros por su asistencia e interés. Hablo en plural, como ya ha comentado el presidente, ya que represento a parte del equipo técnico que compone la dirección técnica de la obra. Aquí estamos presentes Agustín Pina como restaurador, Raquel Utrera como arqueóloga y yo como representante de mis compañeras arquitectas Belén de la Cuadra, Delia Villaverde y mis compañeros arquitectos técnicos Manuel Aranda Gar y Ernesto Rodríguez Parra.
Como inicio, me gustaría hablar un poco del concepto de patrimonio y de la conservación del patrimonio. Si bien es cierto que el concepto de patrimonio, como un bien que hay que conservar, surge en torno a finales del siglo XVIII, principios del XIX, esto no quiere decir que años antes no hubiera cierta preocupación por los objetos y monumentos del pasado. Diferentes culturas han visto las obras del pasado como cuestiones que había que proteger, actualizar o, en su caso, aprovechar, como la imagen que estamos viendo. Es conocida la defensa a ultranza que hizo el pueblo sobre la mezquita de Córdoba, en un intento que hubo de demolerla, y cómo se defendió pues que tenía que conservarse como un patrimonio magnífico. Y también hay datos de que el Imperio Romano llegó a restaurar el Partenón de Atenas por el gran valor patrimonial que también entendían. Pero no es hasta el siglo XIX cuando empiezan a surgir varias posturas con respecto a la restauración. Entre las más importantes, y como ha comentado don Fernando, la restauración estilística del arquitecto francés Viollet-le-Duc, que tiene como su principal ejemplo la Catedral de Notre Dame y su transformación y redecoración en gótico. Es curioso, simplemente voy a dar un dato, que la aguja destruida por el incendio no era un elemento original, no era medieval. Fue un invento que él hizo en ese afán de terminar la obra gótica de la catedral. Por otro lado, y en contra de esta postura, surgió la llamada antirrestauración, liderada por el filósofo y crítico de arte inglés John Ruskin, quien postulaba el total y absoluto respeto a los monumentos, criticando todas aquellas intervenciones que proponían la eliminación de etapas posteriores y la reconstrucción excesiva de las obras. Sin embargo, llega al extremo de declarar que se debe dejar morir los monumentos con dignidad. Tenemos que esperar a 1931 con la Carta de Atenas y la Carta de Restauro para empezar a analizar de una forma más respetuosa las actuaciones en las obras de arte. Y en la posterior Carta de Venecia de 1964, donde se ratifican los criterios conocidos actualmente como los más apropiados, que resumimos en 3 conceptos que son los que nos interesan hoy. Intervenciones que propicien la reversibilidad, de manera que en cualquier momento el objeto sobre el que se ha actuado se pueda despojar de la actuación y volver al momento anterior de su realización. La restauración de un monumento debe respetar todas las aportaciones que definen la configuración actual de un monumento, no importa a qué época pertenezca, dado que la unidad de estilo no es el fin de la restauración. Y por último, intervenir siempre desde la autenticidad y la honradez. Los elementos destinados a reemplazar las partes que falten deben integrarse armoniosamente en el conjunto, pero distinguiéndose a su vez de las partes originales, para garantizar en todo momento la autenticidad del monumento primigenio. Estos 3 principios se pueden resumir en la sinceridad de la actuación, la preeminencia del valor documental de la obra sobre el valor estético y el especial cuidado que hay que tener con los nuevos materiales, pues estos nunca pueden convertirse en fuente de deterioro del material original de la obra. Todo este proceso, junto con el ICOM, deriva en nuestro caso en la aparición de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía, a la que nos debemos cuando actuamos en restauración. En el título segundo he señalado estos 2 artículos que son los que más nos interesan, pues en el artículo 20 detallan los criterios que tiene que tener la conservación y en el 24 los requisitos del proyecto de conservación. Señalo solo el punto 2. Los proyectos de conservación irán suscritos por personal técnico competente en cada una de las materias. Esto lo que nos está diciendo es la necesidad de crear los equipos multidisciplinares como el que en esta ocasión hemos actuado. Bien, entrando ya en el proyecto concreto de San Dionisio, cuando don Luis López Cuervo nos propone realizar el proyecto de restauración, gracias al mecenazgo de Fulgencio Meseguer, al que pues, se lo agradecemos desde este atril,
Y con todo lo que acabamos de exponer, pues teníamos muy claro cómo teníamos que actuar. No era la primera vez que actuábamos en un BIC y desde el principio, y en todos ellos, vimos lo necesario que es formar ese equipo multidisciplinar que nos dice la ley. Por eso, y desde los inicios del proyecto, contamos con Agustín y con Raquel para consensuar las actuaciones desde el inicio. Hemos de reconocer que nos faltó la figura del historiador, ¿vale? Pero suplimos con trabajos de biblioteca mediante las publicaciones magníficas que existen sobre la obra del templo. El proceso es el que ya llevamos realizando en todas nuestras intervenciones, que se inicia con una recopilación de datos históricos, fotos históricas, para de esa forma empezar a conocer el monumento en el que vamos a actuar. Desde un principio somos conscientes del respeto que tenemos que tener a un monumento que es declarado BIC. No estamos actuando sobre cualquier cosa. Perdón. Después de conocer un poco la historia del edificio, pues nos dedicamos a una toma de datos de primera mano, o sea, de in situ. Elaboramos planimetría. Últimamente estamos usando una técnica muy útil que es el escaneado láser, pero en esta obra quizás pues la facilidad que teníamos de tomar los datos directamente, todo es exterior, no hay grandes alturas, y pues no la usamos. Con todos estos datos elaboramos planimetría donde grafiamos todas las lesiones, todos los daños que tenían las tres fachadas, remarcando dónde hay biocostra, dónde hay suciedad, dónde hay acabado revestimientos deteriorados, degradaciones de elementos de cantería. Ese estudio patológico nos sirve para realizar después las planimetrías de la propia intervención, ¿vale? Siempre siguiendo los criterios de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. En esos planos detallamos dónde hay que limpiar, dónde hay que picar, dónde hay que consolidar, dónde hay que reintegrar. Intentamos hacerlo lo más detallado posible porque de esa forma también las mediciones que nuestros compañeros aparejadores tienen que realizar sean lo más exacta posible para que después durante la obra pues no tengamos grandes sorpresas económicas. Aquí sí quiero hacer un pequeño hincapié en el hecho de que el contar con el equipo multidisciplinar desde el inicio de la actuación es algo que después en la obra se agradece mucho, porque todas las discusiones que tenemos con el señor restaurador y la señora arqueóloga, pues todas esas discusiones se dan en el proceso de realizar el proyecto, no cuando se inicia la obra, que ya no tiene solución. Por lo tanto, si hay que conservar un elemento que a lo mejor a nosotros se nos pasa, el señor restaurador nos avisa de qué es lo que hay que conservar y de cómo hay que conservarlo. Y si hay elementos que hay que estudiar para poder elaborar una cronología y para poder llegar a conocer efectivamente el edificio, pues la señora arqueóloga nos lo avisa antes de que ni siquiera los andamios estén colocados. Con todo este proyecto ya montado, pues se envía como es preceptivo a la Consejería de Cultura y ella nos contesta con un informe favorable a la actuación. Este es un extracto que os dejo aquí de qué es lo que nos comunica la Delegación de Cultura. Aquí me gustaría señalar que es la Comisión de Patrimonio ya la que nos va indicando que la capa final de protección se deberá realizar a base de mortero de cal, el lucido de cal y jabelga, algo que ya contábamos en el proyecto, pero que ellas nos lo recalcan.
Y también el hecho de que nos diga que la intervención es adecuada para la conservación del templo y su metodología es ajustada a una conservación sostenible y eficaz del mismo, que es precisamente lo que siempre hemos pretendido. Por muy bien que se haga el proyecto, hasta que no se levantan los andamios y empezamos a tocar el edificio en sí, pues no empieza la verdadera restauración. Pero esa parte se la cedo a nuestro restaurador Agustín Pina para que él nos explique las actuaciones. Sí, perfectamente. Gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes. Antes de empezar con lo que traía preparado, quería hacer un par de comentarios, un par de puntualizaciones. En relación a lo que ha dicho Miguel Ángel sobre la ventaja de figurar desde el inicio, no desde el inicio de la obra, sino desde el inicio del proyecto, o sea, de que lo que se tiene previsto hacer haya contado con la opinión de un arqueólogo y de un restaurador, ha tenido, para mí personalmente, como primer beneficio, el de llegar a la obra y no sentirme el extraño, el enemigo, que es la situación habitual que se encuentra uno en una obra, ¿no? El que viene a poner pegas. Yo he llegado a escuchar en una obra, al inicio de una obra, no me vayas a poner problemas, no me pares la obra. Mire usted, yo no vengo a poner problemas, yo en todo caso vendré a poner soluciones a los problemas que ustedes no han tenido en cuenta. Eso por un lado. Y después por otro, en cuanto al caso concreto de la obra de San Dionisio, hablaba Fernando de la intervención que se realizó en su momento en estilo y hacía referencia con que no se aplicaron criterios actuales. Una pequeña matización, no son criterios actuales. Cuando la obra se estaba haciendo, ya estaba escrito el libro de teoría de la restauración de Cesare Brandi, que evidentemente no solo se habría llevado las manos a la cabeza por esto, sino que este señor en ese libro se lleva las manos a la cabeza porque un edificio construido en Florencia, en una pequeña calle estrechísima, y por tanto pensado para ser visto con una distancia de apenas 2 metros, 3 metros, en un alarde de, bueno, vamos a dignificar el edificio, le habían construido una enorme plaza delante, con lo cual habían desvirtuado la visión del edificio. Y hablaba de cómo se puede desvirtuar una obra sin siquiera ponerle una mano encima, ¿no? Y están, como digo, es un libro que está escrito años antes de la intervención en San Dionisio. Después, entrando directamente en materia, sí, de acuerdo. Como ha quedado dicho, ha especificado Miguel Ángel, cualquier acción restauradora debe responder a 3 principios fundamentales, que pueden ser resumidos en 3 palabras: inocuidad, reversibilidad, y aunque no es la que se utiliza habitualmente, a mí me gusta hablar de sinceridad. Con inocuidad hacemos alusión a la necesidad de que ninguna de las acciones que se lleven a cabo o de los tratamientos que se apliquen sean causa de nuevos factores de deterioro en la obra. Con reversibilidad hablamos de la posibilidad de eliminar, de eliminar los tratamientos devolviendo a la obra a su estado inicial. Esto hay que entender que siempre es relativo. Evidentemente, una limpieza, bueno, pues difícilmente es reversible. La única reversibilidad sería volver a ensuciar la obra, pero no sería la misma suciedad ni estaría dispuesta de la misma forma, y además sería algo absurdo. Pero sí se refiere en cuanto a los determinados elementos que se añadan. Y finalmente, y lo que a mí particularmente me parece más importante, sobre todo en cuanto a lo que atañe al cómo y por qué se ha intervenido en San Dionisio, por sinceridad entendemos no solo el absoluto respeto a la originalidad de la obra, que es lo que se acostumbra a decir, respeto al original, sino que yendo más allá, tal y como se desprende de los documentos del ICOM, que es el instituto dependiente de la UNESCO, que se encarga precisamente de establecer los criterios relativos a la intervención en patrimonio histórico, en los que se aborda el tema de reintegraciones. En ningún momento a cualquier futuro espectador de la obra pueda quedarle la menor sombra de duda de que aquello que está contemplando forma parte del original de la obra. Precisamente huíamos, como gato de agua caliente, precisamente de que se nos confundiera con esa restauración,
con esa intervención de estilo que ya había sufrido la obra. Precisamente la azarosa historia material del edificio, con sus diversas etapas constructivas, su reconversión en templo barroco y el posterior desnudado de la piedra, han creado un conjunto que, aunque estéticamente aparece como unitario, como bien nos ha explicado Fernando, resulta de muy difícil lectura en cuanto a la datación de sus elementos, no solo para los ojos de un turista, sino, como después nos atestiguará la propia Raquel, para la mirada especializada. No pocos problemas ha tenido ella para interpretar qué es lo que estaba viendo. Hace ya mucho que en los objetos patrimoniales se superpone el valor documental al simple valor estético. De hecho, no se habla ya, los profesionales que nos dedicamos a esto, no nos denominamos como restauradores de arte, somos restauradores de patrimonio histórico. Y a esta primera exigencia, establecida, como queda dicho, por los documentos del ICON, es a la que se ha plegado la intervención. Nos subimos, pues, al andamio con dos ideas claras. Primera, la de no introducir nuevas reintegraciones que dificultasen aún más el reconocimiento de la originalidad de las distintas fases del edificio. Y la de respetar, como segunda, los elucidos y revocos, dada su importancia tanto desde el punto de vista del valor estético, que indudablemente tienen, e histórico, como además, y quizás incluso más importante, como se verá ahora en el desarrollo de la obra, su importancia estructural como protector de la piedra. El estudio profundo y detallado de las zonas a intervenir determinó que en la fachada principal y parte de la plaza del Doctor Revueltas y Montiel se mantenían amplios restos de los elucidos aplicados en la última gran intervención sufrida por el edificio a lo largo del siglo XVIII. Estos habían sobrevivido a la intervención de los años 60-70, en la que, además de eliminar toda esa decoración barroca, siguiendo los postulados decimonónicos de la dignidad de los materiales, se desnudó gran parte de la piedra exterior, lo que provocó daños en su conservación. A facilitar la lectura de estos restos, y digo facilitar la lectura, no reconstruir la imagen, sino facilitar la lectura de los restos que quedaban de esa imagen del 18, de esa imagen barroca de San Dionisio, y asegurar su conservación y la de la piedra soporte de la obra, ha sido a lo que ha ido encaminada la actuación. ¿Vale? Actuación que empezó... Un momento, aquí sí quería simplemente indicar, Agustín ha dicho que se mantenían los revocos de la fachada principal y la de calle Doctor Revuelta Montiel. Hemos de reconocer que lo del Doctor Revuelta Montiel nada más que lo veía él, porque nosotros no lo vimos. Vamos a ver. Traigo esta fotografía donde se puede apreciar que se pueden apreciar dos niveles de revoco. El superficial corresponde a parte del conservado del 18 y debajo vemos restos, se localizaron algunos muy pequeños en zonas muy concretas, pero vemos restos, esos de ahí, precisamente, de unos revocos anteriores con las mismas características. Las mismas características de ese color anaranjado que hablan de que, bueno, pues muy probablemente tendrían el mismo aspecto. Un despiece de sillería de color anaranjado, anterior a esa intervención del 18. Lo que nos hace, no podemos asegurarlo científicamente, pero sí nos hace presuponer con mucha base que la intervención del 18 probablemente fuese simplemente una renovación del aspecto. Hasta ese momento las intervenciones, bueno, pues no tenían el sentido que se tiene ahora de conservar el material, sino que lo que se procuraba era conservar la imagen. Si un revoco estaba en malas condiciones, se pica la zona que está en malas condiciones y se rehace de nuevo tal y como estaba. Probablemente la intervención del 18 fuese una intervención de gran envergadura, pero que reprodujo un aspecto ya preexistente. No podemos decir que de la etapa constructiva, pero sí probablemente del siglo XVII o del siglo XVI, porque revocos muy parecidos podemos documentar y se han documentado en iglesias de la zona de Sevilla. Por ejemplo, Santa María la Blanca tiene algunos tipos de revocos muy parecidos, San Bartolomé, incluso otras.
Incluso Raquel nos traerá ejemplos de restos que quedan en obras de datación posterior, es decir, que es un tipo de decoración que se fue utilizando durante un largo arco cronológico. También en algún momento, probablemente a lo largo del siglo XIX, lo que ocurre es que en la documentación existente no se habla en concreto de qué se hizo y no se ha podido datar, pero a lo largo del siglo XIX probablemente esos revocos se encontraban en mal estado y se picaron aquellas partes que ofrecían mal aspecto, se volvió a aplicar un nuevo material que reprodujera el nivel, alisara esa fachada, pero ya en este momento, a lo largo del siglo XIX, no se rehacían esas decoraciones, fundamentalmente porque bueno, pues estábamos en una etapa políticamente muy convulsa, económicamente muy deprimida, y se solía recurrir a un encalado, que homogeneizaba el aspecto, todo blanco, todo blanquito, todo estupendo, y queda todo bonito y aseado, ¿no? Y en algún momento la fachada estuvo encalada, como se puede comprobar por esos restos de cal que hay. Encalado que también de igual manera, en algún momento incierto, no sabemos cuál, probablemente en las primeras décadas del siglo XX, por lo que se ha podido rastrear, porque en algunas de las hay gran diferencia entre las fotografías antiguas conservadas. En las primeras aparece una fachada muy blanca, muy homogénea, mientras que en algunas ya de la década de las décadas de los 20-30 aparecen, pues mirando con detalle y buscando lo que se quiere ver, se ven pues esas dos grandes manchas que había a los lados en la parte superior y se intuye el despiece de sillería, con lo cual en algún momento a lo largo de los primeros decenios del siglo XX se eliminó esa cal, quizás porque por sí misma se viniera en gran parte abajo. En esta fotografía se puede ampliar un poco. Te lo señalo. La traemos porque se han encontrado, estaban presentes restos de un juego de policromía. Ajá. ¿Tienes el cursor para señalarlo? En la zona de los Canes, donde no solo se usaba ese tono dorado anaranjado, sino que para dar un contraste y mayor fondo, en las partes profundas tenemos un rojo almagra, bajo pues restos que quedaban de cal. Minimiza un poquito, Miguel Ángel, por favor. Bien. Las imágenes del margen derecho lo que nos muestran son restos de cal, de esas distintas capas de cal que se habían aplicado, que se conservaban en el interior de la moldura que circunda el óculo superior, bajo las cuales se ve que aquí, ahí exactamente, aparece ese color dorado anaranjado típico que se ha rescatado en toda la fachada. El primer paso, antes de nada, fue asegurarnos que no se perdía ninguno de los restos que se conservaban. Por tanto, hubo que detectar dónde existían bolsas, es decir, dónde esos enlucidos se habían despegado de la piedra soporte, para ir consolidando mediante la inyección, en primer lugar, de unos adhesivos acrílicos, donde la situación era más pulverulenta y donde había huecos de mayor entidad, la introducción de unos morteros específicos de bajo peso y gran adherencia. En ese proceso, pues, mi compañera María José, que está allí al fondo, que participó también en la obra, y yo, pues nos dejamos los nudillos, porque la única forma de detectar esas bolsas es ir tocando hasta que localizas que suena a hueco, hacer un pequeño taladro por arriba, uno pequeño por abajo, para permitir la salida del aire e ir inyectando. Mientras que algún otro operario estaba con la machota diciendo: esto está bofado, esto hay que quitarlo, esto está bofado, esto hay que quitarlo. Esto se va a venir entero abajo, ¿cierto? El mayor de los problemas que existía era, bueno, pues que existía una
una intensa costra biológica, como se observa ahí, que era el que le daba el aspecto negruzco a la fachada. Y básicamente la eliminación de esa costra fue lo que consistió la limpieza. Se hicieron algunas primeras catas de limpieza, como se puede ver ahí, con un método muy simple, pero muy trabajoso. Un cepillo. En eso consistió básicamente toda la restauración, en cepillar la fachada entera de arriba a abajo, causa de la tendinitis en mi hombro y en el de María José. Menos mal que estaba Ojeda y... Sí, también. Aquí sí me gustaría hacer un inciso. Como ven, bueno, pues en la restauración básicamente ha consistido, la dificultad ha consistido en el establecimiento de unos criterios claros y homogéneos. Lo que ha sido directamente la intervención no ha tenido grandes complicaciones, ni ha habido que utilizar grandes técnicas ni materiales muy complejos. Muchas veces se comete el error de pretender vender una restauración como hay que trabajar con unos materiales extrañísimos, y precisamente en los últimos decenios todos esos materiales que tanto se habían estudiado están empezando a dar muchísimos problemas y se está volviendo a utilizar los materiales tradicionales. La cal, el agua desmineralizada y poco más. Y en este caso, bueno, pues la intervención fue así de simple. Lo que sí es cierto es que hay que saber exactamente en qué momento y qué es lo que hace falta. En la fachada de la plaza Doctor Revoltas y Montiel la cosa fue un poco más complicada porque hubo que eliminar esa cal, para lo que se utilizó, pues en algunos casos el microcincel y en otros directamente pues a punta de escalpelo y rascando poquito a poco. De los 2 meses y medio aproximadamente que duró la intervención general, ese trocito, que es de aproximadamente 4×6, puede ser, 20 metros, ella sola se llevó un mes, porque la eliminación de la cal es un proceso muy laborioso, muy cansado y muy aburrido. ¿Verdad que sí, María José? Seguimos. Es curioso simplemente que aquí la decoración está directamente sobre la piedra. No ahí estaba directamente sobre la piedra. Bueno, tenía una jabelga de cal muy finita, no tenía un estrato gordo deslucido de cal y arena, como ocurría en la fachada principal. Aquí quiero yo hacer, perdona, sí. Aquí quiero hacer yo un inciso, ¿no? Por el trabajo de los restauradores, ¿no? Porque levantarse todos los días, ¿no? En el caso de María José, ¿no? Y avanzar pues 15, 20 centímetros al día, eso después dice que los arqueólogos tenemos paciencia, pero el mérito que tienen los restauradores es increíble. Vale, y simplemente quería hacer ese inciso, ¿no? Porque yo que iba allí, ¿no? Y los veía día tras día, ¿no? Avanzando un poquito más y parecía que nunca se iba a acabar, pero sí. En fin, se acabó. Se acabó. Estas imágenes muestran el proceso de limpieza, cómo se van dejando pequeños testigos precisamente para hacer pues la documentación fotográfica que asevere cuál era el estado inicial del que partíamos y cuál es el estado al que llegamos. Ahí tenemos otro testigo. En esta imagen lo que vemos es, bueno, pues cómo llegamos a solventar uno de los grandes problemas con los que nos encontramos desde el inicio. Y que tantas discusiones nos trajo. Y el momento en el que Delia saltaba de alegría. Desde el inicio teníamos un problema y era en esas 2 enormes manchas negras que había en la parte superior, a ambos lados. Manchas negras que además eran negras ya de por sí, no negras por la costra biológica, porque por mucho que se cepillaran, eran negras. Y eran negras porque el material con el que estaban realizados era yeso negro. Sí es cierto que contábamos de inicio con unas muestras de caracterización de materiales, pero esas muestras con las que contábamos no eran significativas porque se habían realizado en una etapa anterior
nos llegaron con posterioridad a la ejecución del proyecto, y además no estaban bien determinada la localización de las mismas. Y se hablaba de una forma un tanto confusa de unas zonas donde existía mortero de cal y arena y otras donde existía yeso. Aquí en este momento lo que se pudo constatar es cómo esas manchas de yeso negro que circundaban montaban encima de partes del enlucido, lo que nos constató que eran un material aplicado con posterioridad. La secuencia que montamos es que en esa intervención que nosotros, de forma pues hipotética, vamos, hipotética no, elucubramos que debió de realizarse a mitad del siglo XIX, en esa intervención se picó aquellas zonas del enlucido que estaban en malas condiciones, se aplicó este yeso negro para enrasar la superficie y posteriormente fue cuando se encaló toda la fachada. En ese enrasar, pues al extender el yeso para evitar que quede el corte entre el material nuevo y el ya existente, se extiende y esas zonas donde el yeso negro montaba sobre el enlucido original. Eso nos hablaba, por tanto, de que era un material distinto aplicado en un momento diferente. Material que además, por las características, supone una fuente de deterioro, porque provoca la inserción de sales en el mortero de cal y arena y bueno, pues problemas posteriores de cristalización, de desprendimientos, etcétera. Todo esto, pues como digo, para gran alegría de Delia, lo que nos permitió fue establecer el criterio de que ese material estábamos legitimados a eliminarlo. Y a eso se procedió. En esta fotografía se puede ver cómo se van delimitando las zonas de ese material, marcándolas para proceder al posterior picado. Voy a hacer otro inciso. También la alegría de la arqueóloga. ¿Vale? ¿Por qué? Porque bueno, hacer un análisis de paramento, para yo llegar, es como cuando excavamos, ¿no? Para yo ver lo que hay debajo en el subsuelo, tengo que retirar la tierra. Pues cuando hago un análisis de paramento, yo tengo que retirar el lucido. Entonces, en este caso, como no, ese lucido había que retirarlo, ¿no? Pues pude llegar al muro, ¿no? Que en otras zonas, pues no. Y aquí, en esta imagen, lo que sí se ve claramente entre esta y esta es cómo la piedra que ha estado protegida está en perfecto estado y cómo la piedra que en escasos 50 años ha estado desnuda estaba completamente deteriorada. Exactamente. La fotografía de la parte inferior corresponde al tercio inferior de la fachada, donde en esa intervención de los años 70, en la que se desnudó toda la vestimenta barroca de la iglesia, se hizo un primer... estaba por los datos que ha quedado en la propia iglesia, estaba previsto, tal y como se desnudó la fachada de la calle Padre Luis Bellido, estaba previsto también desnudar la fachada principal. Lo que ocurre es que debió de ocurrir que no llegó el presupuesto y la cosa se quedó a media y solo llegaron a desnudar la parte inferior. En los 50 años transcurridos, la piedra de la parte baja se había erosionado muchísimo, mientras que la piedra de la parte superior estaba en perfecto estado de conservación. ¿Por qué traigo esto aquí? Bueno, pues precisamente porque esa es la razón de el por qué se ha cubierto esa piedra. Pero además es que se ha cubierto esa piedra porque desde el principio todos los alarifes, los arquitectos, los que han trabajado con la piedra de la zona aquí, tradicionalmente, históricamente, los edificios de Jerez nunca han sido de piedra vista, porque se conocía, los que trabajaban con la piedra conocían la mala calidad de la piedra y conocían los problemas que podía derivar dejar esa piedra vista. Siempre han estado enlucidos. El enlucido cumplía, antes que una función estética, una función estructural, una función de protección de la piedra. Y por tanto, había que volver a aplicar un enlucido que cubriese esa función estructural. Aquí tenemos ya, bueno, pues el proceso final en el que mínimamente se intensifican de color las zonas que habían quedado más desnudas del mismo, se remarcaron las líneas del llagueado, que habían quedado
cubiertas y muy deterioradas por el encalado, y se aplicó una protección final. En las reintegraciones, lo que sí se tuvo especial cuidado es en meter elementos de piedra solo cuando era estructuralmente imprescindible, mientras que en el resto pues hicimos reconstrucciones con morteros de cal, ¿vale?, que era el método reversible de poder reconstruir, y entre comillas lo de reconstruir, los elementos perdidos. Todo ello realizado a bajo nivel para dejar claro cuál es nuestra intervención y cuál era el estado en el que nos hemos encontrado el edificio cuando hemos llegado. Puntualizo, no el original, sino el que hemos recogido cuando hemos llegado. Aquí probablemente haya actuaciones también del siglo XX, pero hemos sido igual de respetuosas con ellas que con las originales del edificio. De hecho, una de las razones, la razón fundamental por la que no se pueden realizar injertos de piedra es porque para meter una piedra nueva, lógicamente, la piedra que está deteriorada hay que rebajarla, es decir, hay que quitar parte del original. En muchos casos hay que quitar una parte importante, es decir, estamos sacrificando, estamos dañando el original. Choca de frente con ese respeto al original del que hablábamos. En esta imagen lo que sí detallamos es el mortero que recubrió la parte baja del templo, que en algunos casos, para igualarlo con la planta alta, llegaba a tener más de 5 centímetros de grosor. Por lo tanto, tuvimos que darle un refuerzo de una armadura en la que utilizamos elementos de fibra de vidrio, un material que sabemos que es inerte, no aumenta volumen, no le afecta el agua y es el más duradero de los que conocemos. Tenemos que ir un poco más rápido, que se nos acumula el tiempo. No me callo. Vamos a ver. Bueno, buenas tardes. Lo primero, ¿cuál es la intervención arqueológica que se ha realizado en San Dionisio? No sé si me escuchan bien. ¿Me escuchan Sí. bien? Pues es una intervención arqueológica de análisis de estructuras emergentes, ¿no?, que en definitiva la podemos resumir en un estudio de paramento. ¿Por qué se justifica? Pues se justifica por la máxima protección, ¿no?, que le da la Ley de Patrimonio Español al monumento, ¿no?, que es el bien de interés cultural, ¿no? Y esto ya lo recoge el PEGOU, ¿no?, y la Carta Arqueológica de Jerez, ¿no?, que cualquier edificio que tenga ese nivel de protección 1, que es el principal, ¿no?, pues en el PEGOU el requisito es que si se actúa y se hace un proyecto sobre él, pues hay que hacer como mínimo un estudio de paramental, ¿no? Y igualmente la Carta Arqueológica también, ¿no? Si en este caso, si se afectan a los alzados del edificio, pues hay que hacer un estudio paramental, ¿no? Por eso es necesario la presencia de un arqueólogo. Vuelvo a recoger esta ley, que ya ha hablado Miguel Ángel sobre ella, pero porque quiero plantearla desde el punto de vista del arqueólogo, ¿no?, y desde mi experiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque la ley dice que los proyectos en cualquier monumento del catálogo general de patrimonio histórico andaluz, que son muchos, debe recoger el proyecto un equipo multidisciplinar con experiencia, esto realmente en la práctica, y yo se lo digo desde mi experiencia, esto no se hace. Entonces, yo quiero destacar aquí la valentía de este equipo de arquitectos, ¿no? Por arriesgarse, ¿no?, por hacerlo, ¿no?, por ser un poco la excepción que confirma la regla, ¿no? Porque como han dicho, ¿no?, cuando un arqueólogo normalmente llega a una obra, lo que ha dicho, imagínense, si el restaurador es el enemigo, el arqueólogo, bueno, y eso es conocido mundialmente, ¿no?, que un arqueólogo retrasa una obra. ¿Pero por qué retrasa un arqueólogo una obra? Porque en un proyecto, normalmente sobre patrimonio, ¿no?, no se recoge que cuando la ley establece que hay necesidad de un arqueólogo, eso no se recoge en los presupuestos, ¿no? Y ahí es cuando llegamos nosotros y no hay presupuesto para arqueología y ya estamos parando la obra y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues simplemente destacarlo, ¿no?, por ello. El estudio de paramento requiere una metodología, ¿no? Y bueno, fundamentalmente lo principal, ¿no?, nosotros también tenemos que entregar un proyecto, como el proyecto de obra, la Delegación de Cultura.
Y bueno, en ese proyecto lo que se recoge es toda la investigación histórica, ¿no? Porque antes de enfrentarnos al edificio que tenemos que estudiar, tenemos que conocerlo, ¿no? Y bueno, la suerte que tiene San Dionisio es que investigación sobre el monumento hay muchísimo. Y bueno, quiero destacar, por supuesto, la labor de don Fernando López, ¿no? Y bueno, con respecto a lo que es la metodología del estudio, ¿no? Pues se hace una identificación de unidades, ¿no? Que son los lienzos principales, ¿no? Y quizás lo más importante desde mi punto de vista es el análisis de contacto, ¿no? Cómo un lienzo, un muro, se relaciona con otro muro, ¿no? Pues si el muro parte al otro muro es posterior, si los muros están trabados desde el inicio es que son coetáneos, ese tipo de cosas, ¿no? Y después lo que es la tipología de la fábrica, pues si un muro es de tapial, si un muro es de ladrillo, si es de sillería. Con todo esto se elabora una hipótesis de partida y comenzamos los estudios pormenorizados, que realmente los estudios pormenorizados ya es cuando estamos delante del muro, ¿no? Vuelvo hacia atrás, Miguel Ángel. Bueno, los estudios pormenorizados es el dibujo arqueológico y el análisis estratigráfico de los paramentos. Todo esto lleva a los aportes del estudio de subsuelo, que en este caso no lo hemos tenido porque no se han afectado el subsuelo, no se han hecho sondeos. A hipótesis final y los aportes que genera la rehabilitación, ¿no? Ya. Con respecto a la intervención arqueológica, bueno, pues decirle que la intervención arqueológica realmente, en este caso, ha sido más un proceso de documentación de lo que ya existía, ¿no? Porque realmente nosotros cuando nos llegamos a un edificio, normalmente los edificios están enlucidos, pero aquí, como han visto, pues la mayor parte del edificio pues estaba visto, ¿no? La piedra vista, ¿no? Entonces simplemente hemos documentado lo que ya existía, ¿no? Pues aquí lo que les presento, ¿no? Es una de las fachadas, ¿no? Pues fíjense, ¿no? El lienzo 3, ¿no? Y el 1, ¿no? Pues eso ya estaba visto y lo único que se ha hecho es el picado, ¿no? De las zonas grises, ¿no? Que en este caso es la cubierta que está por encima de las capillas, ¿no? Y la zona amarilla es la zona que se pretendía conservar. Lo mismo, ¿no? En el alzado del Evangelio, pues lo único que se ha hecho es documentar lo que ya estaba. Con respecto al picado arqueológico, bueno, pues el picado arqueológico es fundamental, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que cuando nosotros picamos, pues también destruimos, ¿no? Podemos destruir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues lo que se hace son catas primero que las hace el restaurador, ¿no? Que nos dice si ahí debajo puede haber un patrimonio subyacente, ¿no? Como pinturas o cualquier elemento, ¿no? O enlucidos antiguos, que es lo que estábamos nosotros buscando. En este caso, este lienzo, pues no, lo que tenía era una capa de cemento, porque este lienzo ya se había picado con anterioridad y directamente lo que tenía era el cemento sobre la piedra, ¿no? Y en este caso, pues pueden ver, ¿no? Que al picarlo ya están viendo pues cosas que no se veían antes, ¿no? Como una ventana que está cegada, una obra reciente, ¿no? Con un parcheado muy grande de ladrillo. Y después ese parche a la izquierda, ¿no? Que yo creo que es un óculo muy similar a los que están en la portada, ¿no? Seguimos, ¿no? Ya nos enfrentamos a la obra, ¿no? Y se hace el dibujo arqueológico. El dibujo arqueológico, en mi caso, es piedra por piedra de toda la fachada del edificio, que es lo que realmente hemos hecho, ¿no? Es documentar piedra por piedra todo para ver todas esas discontinuidades, que es lo que nosotros queremos ver, ¿no? Esto sería lo de la fachada del Evangelio. Y bueno, ¿cuáles son los condicionantes, ¿no? del análisis arqueológico de San Dionisio, ¿no? Que yo creo que puede ser para mí uno de los estudios un poquito más complicados que he tenido nunca, ¿no? Bueno, comentarles que todavía estamos en estudios preliminares, ¿no? Porque aunque ya la intervención arqueológica ha terminado, yo ahora mismo estoy en proceso de investigación, de escribir todo eso, ¿no? Que estamos viendo, ¿no? Pues comentarles, ¿no? En esta foto, les traigo esta foto porque fíjense, ¿no? Que la primera es de 1900, de los años 20, del siglo, sí, de 1920. La de la izquierda, fíjense en la fachada, ¿no? Hay un óculo que hoy día no se ve. Y debajo se ve esa portada que es la que tenemos ahí, ¿no? Que esa foto es de la guía de Esteves, ¿no? Esa portada que existió con anterioridad, puedes pasar la foto. Bueno, y aquí tenemos la imagen, ¿no? Que decía don Fernando, ¿no? Del párroco, cuando en los años 60, en la intervención de los años 60, apareció aquella puerta, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Nosotros es muy importante porque un arqueólogo,
cuando se enfrenta a un muro, lo que busca son discontinuidades en ese muro. En un edificio tan histórico, con tanta vida como San Dionisio, ¿no?, tan antiguo, pues se han hecho muchas obras, ¿no? Y realmente lo que nos llega a nosotros es el resultado de todas esas obras, también como ha comentado don Fernando, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense, en la imagen de la derecha, pues está esa portada que yo les he comentado antes, ¿no?, que don Fernando, pues bueno, que en su maravilloso estudio, ¿no?, atribuye a esa segunda fase de la iglesia, ¿no? Y la que se dejó, ¿no?, la que apareció, ¿no?, donde está el Padre, pues que sería de la primera iglesia con los ábsides y demás, ¿no?, que es la primera iglesia. ¿Qué ocurre? Que cuando se construyó esa segunda portada a la izquierda, pues si existía una portada previa, esa portada se cegó, como se está viendo en la imagen, pero además se tuvo que fracturar ese muro para abrir esa otra portada, el muro antiguo, ¿no? Eso generaría una fractura que para nosotros es una discontinuidad, y eso es lo que nosotros buscamos en el muro. ¿Pasa? ¿Qué ha pasado? Pues que en San Dionisio, en la obra de los años 60, pues como se recuperó una de esas portadas y la otra directamente se anuló, ¿no?, pues eso también fue una obra de bastante consideración, ¿no? Entonces, a ver si lo podemos hacer, Miguel Ángel. Bueno, el plano de fachada que se recuperó, ¿no?, es el mismo que ya existía en la imagen de los años 20. A ver si lo... Fíjense, ¿no?, la fachada está ahora mismo por debajo de la línea de las metopas arriba, ¿no? Si nos vamos a la imagen de los años 20, la anterior, ¿no?, aquella, fíjense que la línea de fachada sigue estando al mismo nivel, ¿no? Si volvemos a la del Padre, pues cuando ustedes miran a la izquierda, se ponen delante del muro, debería haber ahí una discontinuidad de una puerta que hubo, de un óculo que hemos visto en algún lado. Bueno, pues yo le puedo decir que no se ve absolutamente nada. ¿Por qué no se ve nada? Por eso mismo, porque como fue una obra tan grande, ¿no?, de eliminar una puerta para abrir otra, pues esto se tapó. ¿Y cómo se tapó? Pues con un emparchado, ¿no?, unas placas, un aplacado de piedra. Entonces, realmente, ahora cuando miramos esa fachada de San Dionisio, realmente no estamos viendo la piedra original. Yo estoy segura que hay piedra original, porque las he dibujado una a una, pero es muy difícil. Si les traigo esta imagen aquí, aquí pueden ver, ¿no?, esa, la de la derecha, es la imagen del picado de uno de esos yesos negros de la fachada principal. Fíjense la piedra, ¿no?, cómo está. Las llagas, ¿no?, yo ahí puedo medir el aparejo. Yo sé cuánto mide ese sillar. En un análisis de paramento es fundamental medir el aparejo, porque a lo mejor 2 centímetros, 3 centímetros de una piedra me está diciendo que a lo mejor una fecha distinta. Fíjense en el de la izquierda, que es el del Evangelio, pues ahí, además del aplacado, ¿no?, es que encima hay unas llagas que están recubiertas de mortero, y ese mortero ya se ha carbonatado. O sea, que si yo retirara ese mortero todavía le haría más daño al muro, ¿no? No se puede retirar. Pues, ¿qué ocurre? Que, fíjense, la única forma de saber qué piedra es original o qué piedra no lo es, aparte de por la dimensión de algunas zonas de los aplacados, ¿no?, pues ha tenido que ser piedra por piedra, a ver cuál tiene restos de picado, que si se fijan en la de la derecha, tienen restos de picado, las originales. ¿Por qué? Porque para lucir había que picar. Pues eso es lo único que en la fachada del Evangelio, ¿no?, a lo mejor me ha dado un poquito de pista de que podía ser o no, ¿vale? Porque también se han repujado, entonces es muy, muy, muy difícil. Esa fachada es muy difícil de estudiar. Y desde el punto de vista de la reversibilidad, ¿no?, pues yo no sé hasta cuánto de reversible puede ser esto, ¿no? Por eso mismo, ¿no?, porque para meter un aplacado, pues posiblemente se ha tenido que tallar lo que ya existía, ¿no? Y ahora retirarlo, pues... con respecto a los resultados preliminares, y les digo preliminares por eso mismo, porque estamos en proceso de investigación, bueno, si se fijan, ¿no?, pues en mi opinión, ¿no?, y por lo que llevo viendo de la fachada, considero que la fachada, lo que es la fachada principal, formaría parte de esa segunda iglesia, ¿no?, que se construye en los años 30 y 40 del siglo XV, como don Fernando indica, ¿no? Y bueno, interesante el aparejo, ¿no?, porque José María Guerrero Vega ya escribió, ¿no?, que posiblemente
lo que vemos, ¿no? Porque el muro tiene 1,50 m de ancho. Él pensó, ¿no?, que posiblemente lo que había dentro era argamasa, que no eran sillares, ¿no?, porque tanta potencia de muro, ¿no? Y realmente, cuando se intervino, ¿no?, las hornacinas que se han hecho con posterioridad al muro, al partir los sillares de la cara, pues hemos llegado al interior y se ha podido comprobar que sí, que esto era así, ¿no? Incluso en un estudio que hay de la rehabilitación que se hizo de las cimentaciones de San Dionisio a principios del siglo XX, se habla de tapiales, ¿no? Y es que cualquiera que vea esas imágenes piensa que son tapiales, porque imagínense, ¿no? Pues aquí igual, ¿no? Estos óculos son los dos óculos de arriba, y fíjense en la línea de la imagen de la derecha, que lo que es la línea de la llaga, la de la derecha, ahí mira, aquí arriba, ¿no? La línea de la llaga, un poquito más para abajo, Miguel Ángel, la línea que marca el tramo, ahí, esa línea, ¿no?, que indica, ¿no?, que el sillar y el aparejo, el relleno, están hechos a la vez, porque la tongada del relleno está a la misma línea de cuando se terminó el sillar, ¿no? O sea, quiere decir que todo esto se hizo a la vez, ¿no?, que no es que fuera un muro de tapial que se parcheó, ¿no? Seguimos. Bueno, que se piquen los muros, pues tiene consecuencias, ¿no? Por eso digo yo que la arqueóloga también estuvo contenta cuando se retiraron los yesos grises, ¿no? Porque gracias al picado, ¿no?, de uno de esos yesos grises que está por encima de la hornacina principal, de la fachada principal, pues apareció otra hornacina, ¿no? Se la pueden ver, es un arco de medio punto con dovelas de piedra. Y bueno, no les puedo asegurar que esa hornacina fuera primigenia, ¿no?, que estuviera relacionada con ese muro, porque realmente estratigráficamente no las puedo relacionar, porque eso está en medio de todo el enlucido que hemos conservado. Y si se fijan, ¿no?, donde están los ladrillos, ¿no?, es una terminación muy tosca para que fuera original, ¿no?, por esa zona que está donde están los ladrillos, ¿no?, que no está bien terminado para que fuera como es el muro, ¿no?, que el muro es completamente de piedra. Y bueno, aquí comentarles, ¿no?, que bueno, la intervención, pues se ha conservado el reloj, que ahora se puede apreciar en la fachada, ¿no? Bueno, ya se sabía que el reloj de sol estaba por los documentos de Manolo Romero que publicó, ¿no?, que es un reloj que se puso en la fachada de San Dionisio a finales del siglo XVI, porque como el de la Torre Atalaya daba tantos problemas, ¿no?, pues se tuvo que poner, ¿no? Y bueno, comentarles que en este caso no sería ese reloj, a lo mejor sí que estaba en la misma zona, pero claro, fíjense que lo que es la pintura, ¿no?, lo que es la decoración que se ha dejado, el enlucido, llega directamente enmarcando al reloj, ¿no? Con respecto al falso despiece de sillería, ¿no?, pensamos que es de época barroca, porque directamente muere en donde está la portada del 18, ¿no?, que se reformó en el siglo XVIII. Y bueno, les traigo otras imágenes de otras zonas, ¿no?, de donde yo he trabajado, ¿no? En este caso es el Palacio de Vintuisen, en el puerto de Santa María, ¿no? Pues si se fijan, ese palacio también es de 1760, ¿no?, de finales de finales del 18, no de finales, pero bueno, 1760. Y comentarles que esos enlucidos del dintel, ¿no?, realmente sí está cubriendo piedra, porque los dinteles se hicieron de piedra, pero los laterales no, los laterales en mampostería, ¿no? Y lo que aquí se hizo fue imitar piedra, ¿no?, porque los materiales eran más pobres. Y esta es otra imagen que incluso esta se parece mucho más a lo que nosotros tenemos en San Dionisio, y esto es la cripta de la Catedral de Cádiz. Pues fíjense que es igual que, bueno, la cripta de la Catedral de Cádiz es roca ostionera, y eso está cubriéndolo. Y ya con respecto a lo que es San Dionisio, pues los interiores, ¿no?, ahí podemos ver lo que es la reforma barroca, ¿no?, lo que se queda, que es lo único que tenemos ahora mismo de esa reforma barroca. En esa imagen que están viendo ahí, ¿no?, es cuando en los años 60 se hizo la intervención, ¿no?, que se limitó, como dijo don Fernando antes, ese barroco, y ahí se puede ver perfectamente cómo sobre esas yeserías que se eliminan sí hay un despiece de sillería, sobre yeso. Y
este despiece, en la imagen que hemos visto antes del párroco, fíjense, en la zona de la derecha arriba, es posiblemente nuestro despiece, que también se conservaba en esa fachada. ¿Qué ocurrió? Pues que se eliminó, ¿vale? Tenemos mucha suerte de que se haya conservado. Y bueno, comentarles, pues a tenor de lo que decía Agustín, ¿no? Pues los edificios siempre estuvieron enlucidos y esto es una pequeña cata, ¿no? Que se hizo justo encima de la ampliación de la capilla del baptisterio, justo donde contacta con la fachada principal, ¿no? Pues se quitó esa parte de la cubierta, se hizo una pequeña cata, y la imagen de la izquierda es realmente el enlucido de la fachada principal, fíjense, que es previa a esa intervención, ¿no? A esa ampliación de la capilla del baptisterio. Quiere decir que había enlucidos previos en la fachada. Y con esto, pues yo ya he terminado. Vale. Bueno, ya para terminar, simplemente un juego informático. Esto es lo que nos encontramos. Esto es lo que mucha gente quería que hiciéramos, que es dejar la piedra vista, sacar la piedra, que es lo que muchas veces se ha defendido. Otros nos decían que, por favor, teníamos que haberlo enfoscado todo y haberlo dejado como todo igual, con el mismo despiece de sillería. Pero nuestra intervención creo que es la más acertada porque responde a las 3 premisas de reversibilidad, inocuidad y, sobre todo, sinceridad. Pues nada más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los que han hecho uso de la palabra y han intervenido dando una completísima visión de la restauración que se acaba de finalizar de este templo tan magnífico que tenemos en Jerez. Yo lo que me resta es agradecer la presencia de todos los que hoy han venido a disfrutar de esta magnífica mesa redonda. Quiero también agradecer la presencia de las autoridades que nos acompañan, a los benefactores y amigos de la Academia, y les emplazo para este próximo jueves, día 9, pasado mañana, para asistir a la presentación del libro que lleva por título Una mirada al arte, del que es autor el ilustrísimo señor don Gonzalo Martínez Andrades, catedrático de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia y catedrático de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, académico correspondiente de esta Real Corporación y jerezano, y su presentación estará a cargo de nuestro académico numerario y vicepresidente de Arte, ilustrísimo señor don Bernardo Palomo Pachón. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.